Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast De los ojos hacia adentro. Vamos a intentar subir este video a YouTube también. Este es un nuevo segmento de mi podcast. Le llamé la triada del amor. ¿Y por qué la triada del amor? Porque lo vamos a dividir en tres. Son episodios donde voy a hablar de mis experiencias con plantas medicinales. Hoy les voy a compartir sobre ayahuasca y sobre cómo fue mi experiencia viviendo en Córdoba. Corría el año 2015. Estaba en pareja en ese momento y vivíamos en la base del cerro Champaquí, en el valle de Calamuchita. Era un pequeño lugar muy espectacular, muy hermoso. Y en ese momento fue un gran despertar en mi vida, porque descubrí muchísimo sobre el yoga, sobre la meditación, sobre la ayurveda, sobre el tantra y también sobre las plantas medicinales. Estaba abierta a experimentar, a compartir y a seguir conociéndome a mí misma, a seguir recorriendo este camino interno de autoconocimiento, desarrollo personal y principalmente el encontrarme con ese amor propio que tan importante es y siempre será para vivir en bienestar, en paz y vivir mejor. Estaba dispuesta a vivir todas las experiencias que sean necesarias para reencontrarme con mi ser más íntimo. Y estuvo la posibilidad de experimentar con la planta medicinal de la ayahuasca. Para quienes no saben, la ayahuasca es una medicina ancestral que se encuentra generalmente en Perú, pero principalmente en el Amazonas. La ayahuasca está hecha con dos plantas, se cocciona, ¿no? Se hace una decocción con la planta de la chacruna y la liana de la ayahuasca, que son dos plantas que se juntan y se cocinan y genera un té, una infusión que se toma, que por cierto es muy amargo, no es tan rico para mi gusto. Y tiene DMT, o lo que genera es que el DMT natural que tenemos en el cuerpo se propague, se pueda experimentar ese viaje psicodélico de autoconocimiento. Realmente fue muy fuerte para mí, pero estaba dispuesta a todo en ese momento. Entonces, el que era mi pareja consiguió el preparado, la medicina, y estuvimos varios días haciendo ahí como un ritual, una ceremonia antes de tomar. Veíamos que estaba en esa botella, era de color marrón, se sentía el aroma y ya se sentía la energía de la medicina en nosotros. Yo por lo menos la sentía muy íntimamente. Bueno, vamos a lo importante, a ese día de la ceremonia. Recuerdo haber hecho ayuno, de haber comido muy liviano para poder sentir la planta y hacerlo como un ritual verdaderamente consciente, con mucho respeto, que es lo principal. Hay que tener mucho respeto porque es una medicina ancestral. Que los nativos de esos lugares, como en el Perú o en Brasil, hacían estos rituales de toma de medicina para expandir su conciencia y conectar con Dios. Entonces, en aquel momento nos juntamos varias personas en una sala de yoga hermosa que teníamos con vista al Champaquí, a ese cerro en Yacanto de Calamuchita. Y era todo de noche, oscuro estaba. Y bueno, nos preparamos para la ceremonia. Tomamos un sorbo cada uno de los que estábamos ahí. Estaban las colchonetas de yoga dispuestas en círculo y cada uno tenía su lugar. Yo me llevé un balde, me acuerdo, porque digo, seguramente vaya a vomitar, porque me habían dicho que era muy posible, muy probable que vomite como forma de purga, ¿no? Purgándonos, limpiándonos. Y así fue. En el primer momento te agarra como una ensoñación, como un sueño, te dan ganas de dormir. Y cuando te estás quedando dormido, dormida,
Es lo que me pasó a mí, les voy a contar. Cuando me estaba quedando dormida, siento que la planta o que la energía de la planta me dice, no, mi amor, no vas a dormir. Y ahí empezó el viaje. Recuerdo sentir sueño y querer dormir, pero no podía. Venían imágenes, venían sensaciones de mucho malestar. Entonces vomité. Pero me fui afuera a vomitar. Como pude salí caminando. Todavía no estaba en el viaje más profundo en ese momento donde todo se volvió capaz un poco más fuerte, más oscuro. Cuando fui afuera a vomitar, me acuerdo de que salía de mí un montón como de gusanos de luz, como hilos de luz que se movían. Y yo decía, wow, ya estoy, ya estoy en el viaje. Volví adentro, me acosté en mi mat, me sentía un poco más relajada porque había vomitado. Y de repente sentí un amor tan profundo, tan grande, una unidad con Dios tan hermosa. Y dije, wow. Entre paréntesis les cuento que a la medicina de la ayahuasca se le dice la abuela. Se le dice la abuela porque tiene esa sabiduría de las abuelas que te aman, te cuidan, te protegen, pero a la vez te recagan a pedo, ¿viste? Te tienen cortito. Entonces, claro, yo viví esas dos sensaciones. De repente un amor profundo, una abuelita que te abraza, que te cuida, que te protege. Y por otro lado, cuando no sentía más ese amor, sentía solo malestar, dolor, tristeza, angustia. Decía, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me estoy metiendo esto? ¿Por qué? No hay necesidad. Hoy te digo que sí. Para mí, experimentar la medicina de la ayahuasca fue una de las cosas, de los viajes, de las experiencias más reveladoras de mi vida. Pero no fue la más zarpada, la más fuerte, la más contundente, te la voy a contar en el episodio 3 de esta triada. Entonces, bueno, de repente sentí amor, de repente sentí que la planta me abrazaba y por momentos sentía que estaba con mucha incomodidad, me decía a mí misma no quiero más esto, quiero salir ya del viaje, no me siento cómoda. Veías a las otras personas como moviéndose, buscando esa posición más como fetal, posición cómoda para estar relajados. Algunos lloraban, otros se quejaban, otros se reían. Y yo estaba ahí, con por momentos mucha paz y por momentos un poco de angustia, de miedo generalmente. Hay una parte de la planta que me mostró esa psicodelia de ver luces, de ver caras deformadas, eh, de, de pensar en mi familia, en mi lugar y hacer ese recorrido mental por mi pasado, de traer a la mente a parte de mi familia. Y fue hermoso porque realmente sentí una conexión muy, muy profunda con todo lo que traía a mi mente, a mi conciencia en ese momento. Las horas pasaban, el viaje duró como 8 horas y algunas personas volvieron a tomar, yo decidí que no porque había sido demasiado para mi gusto. Y a medida que pasaban las horas, la medicina iba asentándose, iba siendo un poco más leve. Entonces esos vaivenes emocionales ya eran cada vez más espaciados. Y lo que podía llegar a sentir era mucho amor, mucha paz interior. Y estaba muy contenta con la experiencia. Empezaba a amanecer y esos ventanales con vista al cerro me invitaban a salir afuera. Quería estar conectando con la naturaleza, con ese con el pasto, con las plantas, con era como si fuera un arroyito que pasaba a unas cuadras de ahí y quería ir a conectar con el agua y con ese momento. Y ahora lo cuento y un poco me emociona, ¿eh? ¡Wow! Algunos dicen que la planta queda trabajando en vos para toda la vida, que queda en vos, y yo creo que sí, que es así. Y en ese momento sentí mucha paz, mucho amor y mucha conexión con la naturaleza. Le agradecí muchísimo a la planta por todo lo que me mostró. Me mostró
de mí misma. Un poco de oscuridad y un poco de luz. Un poco de incomodidad, de tristeza, dolor, mucho miedo por momentos de no tener el control. Mi compañero en ese momento me había dicho que suelte el control, que deje que la planta haga su trabajo. Pero realmente a veces cuando sentís miedo porque no tenés el control ni de tu cuerpo, ni de tus pensamientos, ni de tus sensaciones, al perder el control sentimos mucho miedo y queremos volver a controlar. Pero si haces esta experiencia de tomar ayahuasca alguna vez, te recomiendo de verdad que sueltes el control. Te recomiendo de verdad que intentes atravesarte que te permitas atravesar por la planta, que te permitas vivir el viaje con completa conciencia y sin miedo. ¿Sabes la frase que me vino en un momento, ahora que me acuerdo? Como que la energía de la planta me dijo: Anto, siempre todo está bien. Aunque, y yo pensaba, ¿no? Como decía, y aunque me muera, aunque se mueran mis seres queridos, y la planta me decía: siempre todo está bien. Y en ese momento sentí una unidad, sentí como que somos inmensamente eternos e inmortales. Claro que todo está bien, porque somos inmortales, porque todo esto es energía que no se rompe, que no se termina, que no tiene principio ni fin. Y ahí es cuando realmente entendí que soy una energía eterna unida a Dios, que soy parte de soy un fractalito, esa energía, de ese gran holograma que es Dios. Y realmente fue una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora, que la voy a agradecer toda mi vida, y siento, ahora que lo cuento por primera vez, que lo hablo ante una cámara, ante vos que estás escuchando y que tal vez te sirva. Siento que la planta sigue estando en mí, sigue trabajando en mí, porque me sigue mostrando siempre que somos esos seres humanos duales que vivimos en el dolor y en la paz, en la tristeza y en la felicidad, que tenemos esa dualidad. Pero cuando estoy pasando un mal momento, me acuerdo de esa frase que la planta me dijo: Anto, siempre todo estará bien. Y es así, porque hasta en los momentos más tristes, más dolorosos de la vida, me acuerdo de que todo es una experiencia, que hay que atravesar esos malestares, como en el momento del viaje de la ayahuasca. Hay que atravesar esos momentos, porque después viene lo bueno, viene la recompensa, que es sentir esa unidad, esa paz, ese amor absoluto. A veces tenemos que atravesar por esos umbrales oscuros, de tristeza, de dolor, de miedo, de incomodidad, para encontrar la luz, para ver la paz interior que habita en nosotros por siempre. Bueno, entonces era el amanecer, salí a conectar con el pasto, con la energía, miraba el cielo y decía: wow, qué sensación de paz, qué sensación de gratitud por estar viva y haber tenido esta experiencia. Y sentí una conexión muy hermosa con la naturaleza y con ese lugar. Y esa fue mi experiencia. Después, unos días después, queda como la energía de la planta trabajando, y cada tanto volvían esas sensaciones del viaje, pero mucha paz, mucho amor, mucho, mucho amor. Y, y recuerdo después tomar gotitas de ayahuasca como medicina homeopática. Y lo hice un tiempo después, y también fue una experiencia muy hermosa, muy sutil, un amor, porque era una dosis muy, 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 muy pequeñita, unas gotitas a la mañana, y realmente se sentía, porque es muy fuerte la medicina. Y después entendí que no hay que hacerlo siempre, después entendí que no hace falta, que la planta te muestra lo que sos, que la planta te invita a experimentar ese viaje, pero no hace falta hacerlo siempre. Entonces, bueno, desde aquel momento nunca más volví a tener la experiencia, y por ahora te digo, no la volvería a tener, porque ya sé lo que fue, sé lo que experimenté,
Y toda esa sabiduría, todo ese aprendizaje de ese viaje sigue estando en mí. Así que si querés algún día tener la experiencia de tomar la medicina de la ayahuasca, un día también, ¿sabes qué me dijeron? La planta te busca a vos, vos no buscas a la planta. Esa experiencia tiene que llegar a vos de manera natural. No estés desesperada o desesperado buscando tener la ceremonia, tener el ritual de la ayahuasca, yendo a lugares a encontrarte con la medicina. No, 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 no. Si tenés que tomar la medicina, te juro que va a llegar a vos de manera muy natural, sin que te esfuerces, sin que remuevas cielo y tierra buscando un chamán que te la pueda proporcionar. No, eso llega a vos de manera natural. Llega a vos cuando estás lista, cuando estás listo para experimentar ese viaje, que es muy fuerte. Para mí fue muy fuerte y creo que para todos los seres humanos que conecten con la medicina de la ayahuasca van a sentir esa unidad. Van a sentir un poco de oscuridad también, sin dudas, yo creo. Hay gente que no le hace nada, depende de la dosis también, depende de tu cuerpo, depende de tu peso, depende de cómo estés, cómo esté tu situación emocional, cómo te sientas. Pero no te esfuerces en buscar a la planta, porque la medicina te encuentra a vos y cuando llegue el momento así será. Así que si estás dudando en hacerlo, si está la posibilidad por ahí de hacerlo, yo te digo que lo experimentes. Si dudás y sentís que estás bien así, está perfecto. Tenés que conectar realmente con las ganas y con el sentir y que la medicina también llegue a vos. Esa fue mi experiencia con la ayahuasca. Realmente la planta es mágica, es una planta maestra, es la abuelita y por siempre quedará trabajando en mí y quedará en mi interior para recordarme que soy una con el universo. Te mando un abrazo.